Bienvenidos a Será Justicia. Hoy de nuevo nos tapan las noticias y estamos todos hablando de 3 aviones que caen en 24 horas, de Máximo Kirchner, que habló en las últimas horas desde la provincia de Tierra del Fuego, la presentación del presupuesto que hizo Kicillof, entre otras cosas. ¿Y qué pasó con el debate en la educación? Bueno, es un tema que rebobinamos y queremos de alguna manera plantear en este espacio, en Será Justicia, donde hablamos de derecho, hablamos del derecho a la educación, del acceso a la educación y una educación que sea integradora y obviamente calificada, ¿no? Que mantenga el nivel. Estamos en primer término con Miguel Ángel Díaz, que es secretario general de UDOCBA, que es el gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires, secretario de Políticas Educativas de la CGT. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias. Lo invitamos a que veamos este testimonio que recogíamos la semana pasada, una docente, la profesora Maristansky, de plástica, con 30 años de educación, que fue de alguna manera percibida porque bochó un alumno que no iba a clase y no llevaba los materiales. Bueno, esta semana nosotros cerramos las notas trimestrales en esta escuela primaria. Yo aclaro que trabajo en escuelas secundarias también, privadas y públicas. Y bueno, ante notas bajas, soy citada por la dirección para ver, bueno, qué estrategias tomé, para revisar mis prácticas docentes. Sí. Acá tengo el acta que me labran por cuestionarme, por tener a chicos con notas bajas. Bueno, cuestiona mi desempeño, evidentemente, y además me munen de bibliografía para entender cómo calificar, porque aparentemente estamos calificando mal. Bueno, este es el cuestionamiento que viene por parte de la provincia y, bueno, baja esta normativa y nosotros tenemos que conocerla aparentemente y respetarla. ¿A usted le dijeron que estaba estigmatizando al alumno? Me preguntaron si yo intentaba culparlo, si era una nota castigo la que le estaba dando, por lo cual yo pienso que no tengo respuesta. Supongo que es una nota que se merece y que lo invita a reflexionar para trabajar en el tercer trimestre como corresponde y de aquí en adelante. Estamos mandando chicos a la secundaria que no saben leer de corrido, que son silábicos. Bueno, ahí está parte del testimonio de Cecilia Maristani, que estaba indignada, ¿no? 30 años de experiencia como docente y con la convicción que tiene cualquier docente cuando pone una determinada nota, que incluso le puede caer mal a ella misma, pero lo hace por el bien del chico, y de pronto resulta que las autoridades le dicen, afloja un poco, o estoy entendiendo mal. A ver. No, es así, evidentemente. Acá se habla de estigmatización. ¿Qué hicieron con esa docente? La quisieron destruir como persona, como profesional, porque evidentemente si una dirección que seguramente no ha observado todo el recorrido de ese curso, el recorrido de ese chico, ve una nota y dice no podemos, por estadística no podemos bochar más pibes, entonces tenés que aprobarlo. Eso es lo que se le dijo. Bueno, evidentemente... ¿Es así? ¿Por estadística no se puede? ¿Cuánto tiene que ver esto con lo electoral? Y evidentemente es electoral, esta situación es amarillista. Estamos en una situación muy grave en la provincia de Buenos Aires, con salarios miserables, con escuelas que no están en condiciones dignas para dar clase, pero además tenemos todas estas cosas, ¿no? No se discute educación, estamos en el siglo XXI y tenemos una educación del siglo XIX. Entonces, ¿por qué no discutimos primero qué contenido, a dónde tienen que llegar los pibes, qué es lo que tienen que saber, qué es lo que tenemos que enseñar nosotros? Y después el tema de la calificación es el producto de esa resultado. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Esta reforma ya se implementa? ¿Qué están dialogando los docentes en la provincia? ¿Se acuerda? ¿Usted vio a Fidel Pintos? ¿Se acuerda de Fidel Pinto? Sí, bueno, claro. Es más o menos eso, medio fratraslafa, porque muchas de las cosas que están en esa supuesta reforma, que hicieron 8 personas nada más, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires no es un ministerio, es una dirección general de escuela, de la cual tiene el director general de escuela, que es una suerte de ministro, tiene 8 asesores, que ese es el Consejo General. Ellos piensan
y dice que hacen una reforma. Ahora, muchas cosas de las que dice ya estaban, o sea que no conocen lo que pasa en la escuela. ¿Ustedes no fueron consultados? No, nosotros del UDOCUA no. Hay otras organizaciones que participaron, por eso están defendiendo esta postura, porque desde el año 2009 que se están reuniendo, siempre con el ocultismo permanente, para sacar esto, para decir que hay una bibliotecaria que debe ayudar y debe trabajar en forma conjunta con los maestros. Sí lo hacen. Entonces, para decir que, entre otras cosas, ¿no?, de cómo se debe escribir un pibe, que primero tiene prioridad el padre que trabaja en la escuela, el hermanito del chico ya que está en ese instituto. Eso ya se sabe que es así. Para decir quién es el abanderado, que puede ser abanderado, además del mejor promedio, el pibe que saca un premio en plástica en alguna área determinada, o si no, también el mejor alumno votado por su propio compañero. Sí, ya se está implementando. Eso es una reforma. ¿Es serio esto? ¿Eso es una reforma? No, la reforma es, bueno, a partir de ahora entramos en el siglo XXI, porque estamos recorriendo 14 años del siglo XXI. Sin embargo, tenemos la educación del siglo XIX. ¿Qué les dicen a ustedes? Porque yo me imagino, ¿no? Es como decirle a un periodista, me imagino lo mismo que al docente, como que le digas a un periodista. Yo recuerdo una vez trabajando en un lugar que me dijeron, yo hacía judicial y me dijeron, esa noticia no es judicial. Digo, no, decime que no te interesa que la dé, pero no me digas que no es judicial. Sí. Y yo después veo qué hago. Claro. ¿No? Pero es como decirle a un periodista, esto no es noticia, esto no. Bueno, en todo caso, tus intereses económicos no tendrán que ver con lo que es información, pero no me digas que no es noticia. En este caso, a ustedes les pueden decir, porque tal vez si les dicen, bueno, una mirada más integradora no está mal, porque es bastante abarcativo ese concepto. No, claro. Pero si le dicen, bueno, en vez de bocharlo al pibe, aprobarlo como sea. Sí. ¿Para qué? ¿En qué términos se refieren a ustedes? ¿Cómo les hablan? ¿Cómo tienen que evaluar? Bueno, se ha bajado de distinta manera. En esta reforma que hablan ellos, dicen que de primero a tercer grado se va a evaluar con 3 niveles: regular, bueno y muy bueno. Muy regular es desaprobación, y muy bueno y muy bueno es aprobación. Pero después, eso hasta el primero, segundo y tercer grado. Y que se vea todo eso como un bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que la terminalidad del primer grado, del primer ciclo, digamos, es en tercero. O sea, que hasta tercero van a pasar los pibes. Ahora, bien, fíjate una cosa. El sistema nuestro de calificación es decimal. Si vos lo cambiás, tenés que hacerlo por digamos, o seguir con letras. Sí, o del bueno al regular tenés que poner alguna otra diferencia. Por regular es regular, no es tampoco mal. Desde el cuarto grado en adelante, ¿sabes cómo lo califican? De 4 a 10. 4 a 10 son 7 números. Y nuestro sistema es decimal. Entonces, cuando vos te entregan una prueba vacía, sin ninguna respuesta de nada, ¿cuánto es? 4. El 1 pasa a ser considerado 4. Porque si no... ¿Pero qué pasa con el 1, el 2, el 3? ¿Tienen mala prensa? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Tienen mala prensa. No, está bien, yo entiendo que tal vez a un nene de cuarto... estigmatiza a los pibes, que eso alienta al abandono, y el abandono, ¿sabe? Que alienta la falta de familia, la falta de compromiso de los padres en la escuela, la miseria que hay, y que los pibes, como vimos el otro día en el programa de La Nata, es que hay clases que son... el programa de ayer... absolutamente teóricas, porque los pibes no tienen nada, porque pobrecito, la escuela pública se olvidó de comprar insumos, entonces los pibes no tienen cuaderno, no tienen lápiz, no tienen nada, y eso no se lo va a dar la familia, porque es imposible que se lo dé. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto entonces. A partir del 2015 continúa digamos, este sistema, y vamos a ver de qué manera también se adaptan los chicos y las familias a este nuevo sistema de evaluación, además de los profesores y docentes. Si no discutimos en serio educación, vamos a estar pedaleando en el aire todo el tiempo, ¿no? Y una cosa, las escuelas sociales. Acordarse de las escuelas sociales, que se acaba de aprobar, es una ley muy grave, porque puede dar cualquiera clases en la escuela pública. Va a ser con el mismo rol de un docente si sean docente. Y eso se lo debemos a la mujer de Delia, Mari Sánchez, la senadora Mari Sánchez. Miguel Ángel Díaz, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con Pedro Luis Barcia, que es presidente de la Academia Argentina de Educación, doctor en letras, lingüista, investigador universitario, un profesor de aquellos, y Luciana Vázquez, periodista especializada en educación, que ya estuvo aquí para contarnos sobre su libro, La educación de los que influyen. A ver qué opinan de este tema. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico.
El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, y estamos con Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación. Buenas noches, gracias por venir, Pedro. Y bueno, Luciana Vázquez, que ha venido aquí a hablar de un libro muy interesante, La educación de los que influyen, periodista especializada en educación. Gracias por venir, Luciana. Gracias por la invitación. Bueno, vos escribís un artículo muy interesante en el diario La Nación, que salió el otro día, en donde te preguntás justamente qué contenidos o qué cosas quedando afuera del 1 al 3, ¿no? Sí, lo que intenté fue parar un poco la pelota, porque enseguida nos ganó la preocupación, la alarma ante la nueva resolución. Y la primera lectura, mi primer análisis fue que, bueno, que algunas cosas no cambiaban tanto y que algunas cosas que parecían muy drásticas había que preguntarse si efectivamente lo eran. Una de ellas era el cambio de la escala para calificar o del sistema de numérico alfabético, sí, ¿no? Si sacamos el 1, 2, 3, estamos dejando de medir algo. Efectivamente hay tanta precisión en la tarea calificadora de un maestro o evaluadora de un maestro que puede determinar que un 1 es distinto al 2, que hay algo, que se dice algo distinto si uno dice 1 que si dice 3, y que si saca el 1, 2 y 3 está dejando de dar cuenta de una evolución o un estancamiento del aprendizaje de un chico. Yo dudé de eso. Y dudé porque básicamente hay sistemas en el mundo que no tienen ese tipo de sistemas muy virtuosos de educación, que no califican con números, que califican con palabras, con letras, ¿no? A, B, C, D, F, claro, a veces, o A, B, C, D, A como lo máximo y D como el desaprobado y F como el failed. Se lo consulté después a la especialista en educación y neurociencia, Florencia Salvareza, que es la directora del Departamento de Neurociencia y Educación en INECO. Sí. Y ella me dio una respuesta interesante. Desde su perspectiva, ella trabaja con temas de aprendizaje, cómo los chicos aprenden. Desde su perspectiva, el cambio del sistema de letras por el sistema de números no es un cambio significativo siempre y cuando la valoración que acompaña esos cambios no estigmatiza a los chicos, no los condena, sino que los motiva para su mejora, les revela la situación en la que están hoy. Cuando tenés un 4 es una situación preocupante, te tenés que poner las pilas, hacer un esfuerzo y seguir adelante. Y sí reconoció Florencia que el 1 tiene como número, que es el número más bajo de la escala de números naturales, una connotación de muy poco, una connotación cuantitativa. Entonces, que no es del todo poco razonable pasar a una calificación por letra, que no tiene esa connotación de cantidad. Bien. Pedro, ¿qué opina usted de esto? Hay que encuadrar esto en la resolución 1507, que es muy extensa, y me parece que a veces los diarios avanzaron sobre parte del capítulo 6 que desarrolla esta cuestión. Claro. El capítulo 6 en su fundamentación contradice lo que después resuelve. Si usted me permite, yo le leo. Sí, cómo no. Cuando dice: formar a los alumnos para atravesar la experiencia de ser evaluado constituye un derecho. La calificación constituye un derecho en tanto y en cuanto es el acto de comunicar en forma sistemática el juicio de valor expresado en una escala numérica o conceptual que permite tomar decisiones. Quiere decir que la escuela debe preparar al chico a recibir la calificación que le corresponde. Entonces, ¿para qué después vamos a cambiar el sistema si estamos diciendo que es un derecho que el chico sepa cómo se lo va a calificar?
efectivamente, lo que decía Luciana es cambiar la escala de 1, 2, 3 por 4, 5, 6 no tiene sentido, en primer lugar, porque es una escala interrupta, pero en segundo lugar, al poco tiempo, cuando los padres sean, por la resolución, debidamente informados, saben que el 4 es un 1. Claro. Entonces, en esto no hay modificación ninguna. Esto para mí es una cuestión de cosmética de notas más que otra cosa, que denuncia el hecho de no tener en cuenta que es importante que el alumno sepa en qué nivel está evaluado para que se recupere y para que todos trabajen a favor. Eso me preguntaba, ¿no, Luciana? El hecho de si tal vez que sea eliminado del 1 al 3 para no estigmatizar, no confunde no solamente a los chicos, sino a los padres. Padres que tal vez tienen 2, 3 trabajos, mandan al chico para que pueda comer. Esto yo lo vi en la provincia y por suerte que les pueden dar de comer y que los chicos van porque hay una conciencia de escolarización de los chicos muy grande por parte incluso de familias muy humildes, pero que tal vez no entiende si un 4, o no tiene el tiempo de sentarse a ver esta nueva manera de evaluación integradora, digamos. No, por supuesto la diferencia entre la teoría y la práctica, si hay una reglamentación que puede plantearse algunas cuestiones pedagógicas atendibles. Ni siquiera digo que tengan razón, pero sí que uno podría empezar a discutir, bueno, tenemos la oportunidad de discutir cuestiones pedagógicas de la educación. Siempre discutimos temas de derechos de los docentes, por ejemplo, beneficios salariales, pero no discutimos cuestiones pedagógicas. Es una oportunidad para hacerlo. Exacto. Ahora, en la práctica, es cierto, un cambio necesita tiempo para ser asimilado, y el 4, en una escala que iba del 1 al 10, era una nota que te permitía estar a mitad de, digamos, de la tabla de salvación. Bueno, el 4 en la nueva escala es en teoría un 1. Sí, pero a nivel académico, un 4 era que habías aprobado la materia. Habías aprobado, por eso estabas a mitad de zafabas. No, usted dice, Lorena, va a traer confusión a los padres hasta que entiendan. Y cuando entiendan, el 4 va a ser supuestamente tan estigmatizante como el 1. Claro. Acá no se trata de romper el termómetro, sino de atender. Cuando el termómetro revela que hay fiebre, todo el sistema tiene que cohesionarse para trabajar a rescatarlo al chico. De modo que no tiene sentido el atender a este juego de números cuando en la provincia y en el país entero tenemos 180 días determinados por ley y no se están cumpliendo. La provincia de Buenos Aires tiene 19 días en deuda y para la inclusión, que es el gran tema, no lo estamos cumpliendo. Y además, segundo tema que tampoco está ayudando a la inclusión es la ampliación de la jornada completa. Los otros días en la Facultad de Derecho, que ya presidía, organizaba, coordinaba y morigeraba la mesa, hablábamos sobre este incumplimiento de la ley, que es grave, porque no se trata como en otros casos de leyes que proponen o a un futuro de 4, 10 o 15 años la mejora, como ser, por ejemplo, la incorporación de todos a nivel secundario. Acá dice 180 días y la ley dice qué cosas se hacen cuando no se cumplen. Dar clases los sábados, suprimir feriados inútiles. Terminar el ciclo lectivo más tarde o adelantarlo. Nada de esto se ha hecho. De modo que yo lo que estoy esperando es la voz metálica que a fin de año diga se han cumplido todos los objetivos y los contenidos mínimos, informando una falsedad, porque si usted en 19 días menos puede cumplir los 180, hemos programado mal el sistema, pero además, en el esquema general del mundo, 180 días es poquísimo. ¿Qué creen ustedes que sienten los chicos? Bueno, yo creo que cuando se interrumpe el ciclo, la escuela no solo es un espacio, es un tiempo, ¿no? Es un tiempo escolar, hay un ciclo que continúa día tras día. Cuando vos suspendés clases o porque hay paro o por cualquier motivo el tiempo escolar se interrumpe y volver a clase es como estar de vacaciones, retomar la actividad. Sí. La pregunta es en el sentido de que sienten cuando se interrumpen las clases. No, que sienten desconcierto. Claro, no, pero digo, que sienten frente a esto que les va a venir, porque ellos, por más que ahora no se esté implementando, los chicos absorben todo y de alguna manera esto lo deben percibir o en las casas o con los docentes, en el ámbito escolar se debe estar hablando esto, de un nuevo sistema de evaluación que se viene, o lo deben ver incluso en los medios de comunicación. Entonces me pregunto ¿cómo va a impactar en ellos? ¿Qué piensan ustedes? No sabemos porque todo depende de la comunicación que se haga. Claro. Fíjese que la comunicación no ha sido feliz porque el Día del Maestro se lanza esto faltó un mediador entre la dirección de escuelas y la prensa para que dijeran de qué se trataba. Claro. Esto realmente cayó mal y fue tergiversado en parte fue acentuado, pero no sabemos qué va a pasar realmente porque hay que partir de este hecho, Lorena. No es cierto que haya una preocupación como tema fundamental en la sociedad
sociedad argentina, por la educación. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando usted suspende las clases por una huelga y los chicos quedan en casa, desajustan el sistema familiar y entonces estalla volcán. Terminado esto, solucionado el problema, nadie se preocupa por rescatar los días perdidos. ¿Dónde están los padres que reclamaban? ¿Dónde están los que insistían en que estaban perdiendo la formación de sus hijos, que no reclaman ahora que repongan los 19 días que debían, o los 30, en algunas provincias 30 días? Sí, de modo que es una declaración más bien retórica que real. Tampoco los docentes están hablando de esos temas. Sí. Es decir, los docentes con su legítimo reclamo de mejoras salariales, lo que hacen es ya un abuso del derecho a huelga respecto a otros gremios que también están muy mal a nivel salario y demorar ya durante varios años seguidos el inicio del ciclo lectivo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es por falta de previsión de los gobiernos, porque los gobiernos tendrían que plantear las paritarias en junio del año anterior con ajustes necesarios. Bueno, este año lo plantearon, igual pasó, lo plantearon para enero. Las paritarias, como máxima fecha. Igualmente demoró el inicio del ciclo lectivo. O sea que los chicos, los pibes perdieron. También hay una naturalización de esta conflictividad, sí, de la pérdida. Todos los años lo mismo. Todos los años es lo mismo. Y además hay una cuestión. Hay un dato muy interesante de las pruebas PISA. No soy pisana, como dice el doctor Barcio. Yo no soy pisana. Ah, y justo les iba a hacer una pregunta. Pero hay información muy interesante. Las pruebas PISA dicen que los sistemas virtuosos, los que son muy efectivos en términos de calidad, y de una manera muy equitativa, es decir, lo importante es que un sistema sea de alta calidad y equitativo en su distribución, que todos los chicos más pobres y los más ricos tengan más o menos una calidad alta. Para mí, por ejemplo, les voy a decir algo personal que me pasó, pero porque cuando yo arranco en la facultad, arranco con el ciclo básico. Yo recuerdo, estaba en el secundario cuando fue la implementación del ciclo básico, luego ingreso a la UBA en el ciclo básico. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado el ciclo básico, porque me permitió hasta cambiarme de carrera. No sé si se bien o mal, pero porque empecé abogacía, este programa ya será justicia. Tuvimos suerte. Tuvieron suerte, pero a lo que voy es que me parece que en el ciclo básico, más allá del problema de cómo está la Universidad de Buenos Aires en sí, que no me interesa hablar de ese tema, mantuvo la calidad y fue más integrador. Finalmente se logró. En su momento entiendo que tuvo muchas críticas. El ciclo básico común. Entonces yo me preguntaba si no era un facilismo por parte de los periodistas estar criticando esto o sumarnos a las voces en contra y tal vez esto realmente sea más integrador. Lo que no tengo claro es hasta dónde se va a subir la calidad. Bueno, pero retomando... ¿Con estándar PISA o sin estándar PISA? Retomando el argumento, la idea es, la educación importa cuando a una sociedad le importa, cuando la educación, la acreditación que tengas, las notas que tengas, tu trayectoria educativa, sea una moneda de cambio, te permita ocupar una posición determinada en el mercado de trabajo, en el mundo social, sí, pero que tenga un peso y consecuencias en tu propio destino, en tu destino individual. Y lo cierto es que en Argentina eso no pasa. No hay, desde que entras a primaria en adelante, ninguna demanda, ningún punto de tu vida en el que la acreditación y una acreditación de calidad probada, un título, de algún tipo, sea demandado por un empleador, por un sistema social que está esperando eso de vos. Entonces, cuando hay un contexto que no exige, es muy difícil pensar que por la decisión de un Estado de dar caritativamente educación a un grupo a través de políticas de inclusión social y educativas, el chico va a querer estudiar igual. Porque la educación es como el poder, hay que querer estudiar, hay que hacer un esfuerzo personal, no es simplemente un derecho que el Estado te garantiza, es una obligación tuya, es tu parte como ciudadano, un niño tiene que hacer un esfuerzo para incorporar la educación. Si la familia de ese chico transmite que la educación no pesa socialmente, si la sociedad confirma eso, si la clase política lo confirma, si el 25% del tercil de mayores ingresos en Argentina, los chicos de 20 años del tercil de mayores ingresos hay un 25% que no tiene título secundario. ¿Son los niños? No, son chicos que no tienen ningún problema para ir a la escuela, que están bien surtidos en sus casas. No, por eso ni estudian ni trabajan. No estudian ni trabajan, pero no por cuestiones de dificultades y desafíos. Sí. Sino porque por algún motivo, si el 25% de la élite no tiene título secundario. Pedro, ¿qué iba a decir usted? Desde el año 94, las estadísticas del Ministerio de Educación, a las cuales yo me atengo, porque el Ministerio de Educación, insisto, no llegó al INDEC.
y son confiables, aunque tardías, ustedes 2 o 3 años de diferencia, nos dicen que viene un deterioro que se ha acentuado a través desde el 94 hasta hoy. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? No se ha superado este deterioro, no se han tomado medidas para que esto mejore y por lo tanto ha predominado el eje de la inclusión sobre el eje de la calidad. En realidad hoy el problema no es inclusión y calidad, sino es inclusión o enseñanza de algo a los muchachos, porque el deterioro es muy grande, el chico sale del secundario en un 50% sin entender lo que lee. Bueno, esto lo decía la docente, Maristani, chicos que no saben leer de corrido. Eso lo dice la estadística de hace 10 años el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo estadísticas si no corregimos la realidad? Es el mismo caso del termómetro siempre. ¿Atendemos al termómetro o no atendemos? Aquí lo que está faltando es exigencia, sin duda, y disciplina, porque hay como un temor en exigirle al chico, y el chico, lo seguimos por experiencia, yo tengo 40 años de docencia en distintos niveles, y que en la medida en que usted le exige y lo gratifica por el esfuerzo, lo que ha logrado con su esfuerzo, ese chico se promueve. Ahora, si usted lo que trata es de que no se impacte por una nota, vamos a empezar como con la ortografía, Lorena, cuando primero nos dijeron que no podíamos corregir con rojo porque era sanguíneo, pasamos un verde ecológico, después a que le marcaran con un lápiz debajo, y ¿se cree que el chico iba a ver qué se había marcado debajo? Por favor, ¿a qué lo estamos exponiendo? A que estamos siempre en protección de mantenerlo. No, yo me acuerdo, ahora en la primaria... Perdóneme, y cuando sale es un expósito, un expuesto a todo que no tiene techo. No, claro. Esa es la realidad. Bueno, en la primaria vieron que está muy bien que le ponen caritas. Sí. Lo que pasa es que hay veces que las maestras ponen las caritas y también los pibes se frustran porque había carita con la carita para abajo, como 3 notas con la carita para abajo. Entonces ya fui a hablar y le dije, bueno, directamente, claro, los emoticones, háblenle, díganle, porque no entiende nada. ¿Por qué tiene tan mala onda la calificación con la carita para abajo? Yo creo que lo que hay que hacer, una excepción tras más allá de los emoticonos, que tiene su efecto sin duda, es asistirlo al chico. Fíjese que esta resolución 1057 nos está hablando de que van a ser asistidos y demás en la promoción. No hay número suficiente de tutores en la provincia de Buenos Aires para atender a todos los casos. Y además, ¿qué? No hay predicción. ¿Dónde empieza el problema? A los 5 años. Ahí tiene que detectar qué dificultades tiene el chico por su origen, por dislexia, por lo que sea, y ponerle el tutor. Así hacen los países que han recuperado a los chicos. Entran en el primario entonces ya con un tutor que lo sigue. No esperar que tenga su fracaso en la unidad pedagógica de primero y segundo juntos, o sea, en tercero recién, para ponerle a alguien que lo ayude. Pedro, gracias por venir, y vamos a seguir hablando de este tema. Luciana también, muchísimas gracias. Y vamos a tener justamente esta reglamentación de la que daba cuenta Pedro, la vamos a tener en nuestro sitio web para que ustedes, la reglamentación 1057 la van a tener en www.serajusticia.net para que la puedan leer integralmente y entender de qué se trata este cambio. Hasta el próximo lunes. Chau.